Cuando abrí la puerta, me congelé. Mi suegra estaba metiendo sus maletas a mi casa, como si ya viviera aquí. Esta casa la compró mi hijo, así que es mía. Lo dijo sin verme, empujando mis cosas con el pie. Y justo cuando levantó la cabeza para entrar triunfante, vio lo que había en la entrada. Ahí se le derrumbó toda la soberbia. Desde que la vi en mi entrada acomodando sus maletas como si ya viviera aquí, una sensación muy conocida me recorrió el cuerpo. Ese momento no solo fue una invasión física, también abrió una puerta que yo creía cerrada desde hacía años. Para entender por qué esa escena me sacudió, necesito contar todo lo que había detrás de mí, detrás de esa puerta y, sobre todo, detrás de lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Me llamo Adriana, tengo 34 años y he trabajado desde muy joven para alcanzar algo que, para muchos, parece sencillo, un hogar donde pudiera sentirme tranquila. Nunca aspiré a lujos, siempre imaginé un lugar propio, un espacio donde pudiera respirar sin sentir presión, donde mis decisiones valieran y donde nadie pusiera condiciones sobre mi vida. Después de años de trabajar como contadora y ahorrar peso por peso, logré comprar esta casa. No fue un regalo, ni una herencia, ni un favor. Fue mío desde el primer papel firmado. Y cada mañana, cuando preparaba café y abría las ventanas para que entrara la luz, sentía algo que nunca había experimentado en mi infancia: calma. Ese ritual me ayudaba a recordar que lo había logrado. Durante mucho tiempo viví entre discusiones ajenas y opiniones que siempre trataban de imponerme. Por eso, tener un espacio en silencio se volvió un sueño que cuidé como si fuera frágil. Y por eso mismo, la escena de mi suegra entrando como si nada me golpeó tan fuerte. Durante años luché contra la sensación de que cualquiera podía tomar decisiones sobre mí. Desde niña tuve que aguantar comentarios que me hacían sentir pequeña, débil o exagerada. Por eso, cuando vi esas maletas entrando antes de que yo dijera una palabra, una parte de mi pasado regresó con fuerza. No dije nada, pero dentro de mí apareció un pensamiento claro: no iba a permitir que se repitiera lo mismo. Quise creer que quizá había una confusión, que no debía reaccionar de inmediato, que podía resolverlo con calma. Todavía buscaba la parte razonable de la situación, pero bastaron unos segundos para darme cuenta de que ese intento sería inútil. La manera en que movió mis cosas con el pie, sin siquiera verme, lo confirmó. No era una visita. No era un malentendido. Era una entrada triunfal, como si hubiera estado esperando este momento. Escucharla decir «esta casa la compró mi hijo, así que es mía» fue un golpe directo. Ni siquiera intentó suavizarlo. Lo dijo con la seguridad de alguien que ya había decidido su papel en esta historia y que esperaba que yo aceptara sin protestar. Sentí que mi espacio, mi rutina y mis logros estaban siendo borrados en un instante. Aun con todo eso encima, tuve que mantenerme firme. No podía perder la compostura, porque, aunque no lo sabía, ella estaba a segundos de encontrarse con algo que cambiaría todo. Había una verdad detrás de mí, algo que ella no imaginaba y que estaba a punto de frenar su soberbia sin que yo moviera un solo dedo. Y esa verdad era la única razón por la que no me derrumbé ahí mismo. Mientras mi suegra seguía parada frente a mí con esa mirada de triunfo, recordé cómo había empezado todo. No fue de un día para otro. Su actitud venía desde mucho antes, solo que yo siempre había intentado ignorarla para evitar pleitos innecesarios. Desde que entré a la familia, ella trató de marcar territorio como si yo fuera una invitada temporal en la vida de su hijo. Nunca lo dijo en voz alta, pero lo dejaba claro con acciones que se repetían una y otra vez. Conocí a Héctor, mi esposo, hace 6 años, y desde el primer momento su mamá me observó con una mezcla de desconfianza y superioridad. No importaba lo que yo hiciera, siempre encontraba un detalle para corregir. Si cocinaba, decía que le faltaba sabor; si limpiaba, señalaba cualquier rincón como si fuera una examinadora. Incluso cuando hablábamos de planes de vida, se metía con comentarios disfrazados de consejos, dejando claro que, según ella, todo debía girar alrededor de lo que consideraba correcto. Hubo días en los que me quedé pensando si eso era normal, si todas las familias funcionaban así o si yo simplemente estaba exagerando. Pero cada vez que tenía una duda, aparecía otra señal que confirmaba que no era imaginación. Tenía una forma muy sutil de invalidar mis decisiones, como si yo estuviera ocupando un lugar que no me correspondía. Y aún así, trataba de mantener la paz. Pensaba que ignorar esos gestos sería suficiente para que disminuyeran con el tiempo, pero ocurrió todo lo contrario. Cuando Héctor consiguió trabajo en otra ciudad, su mamá creyó que él se iba por mi culpa, como si yo lo hubiera obligado a crecer. Llegué a escucharla decir, mientras pensaba que yo no estaba cerca,
que una mujer como yo no tenía por qué opinar en decisiones importantes. Aunque dolió, decidí no responder. Siempre creí que guardar distancia ayudaría a que cada quien tomara su propio lugar sin conflictos, pero tampoco funcionó. Con el tiempo, sus visitas empezaron a sentirse como inspecciones. Revisaba dónde colocaba las cosas, preguntaba cuánto había pagado por cada mueble y hacía comentarios que sonaban más a juicio que a conversación. En varios momentos sentí que buscaba cualquier pretexto para demostrar que no estaba a la altura de lo que esperaba para su hijo. Esa actitud metida y controladora se volvió una sombra constante. A pesar de todo, nunca imaginé que un día llegaría a mi puerta con maletas, lista para instalarse sin aviso, como si la casa ya le perteneciera. Eso no fue una sorpresa repentina, fue el resultado de años en los que creció una seguridad falsa, alimentada por la idea de que su palabra siempre era ley. Ahora que la tenía frente a mí, entendí que su actitud arrogante no había aparecido esa mañana. Era el último paso de una conducta que se repetía desde que la conocí. Lo más duro fue darme cuenta de que, para ella, yo nunca fui parte de la familia. Era alguien que podía mover, acomodar o ignorar según le pareciera conveniente. Mientras hablaba con esa voz firme, como si estuviera declarando un derecho natural, supe que no iba a detenerse por voluntad propia. Estaba convencida de que tenía el control, de que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Lo que aún no sabía era que ya no tenía ese poder. Y estaba a punto de descubrirlo de la manera más impactante. Con el paso del tiempo, empecé a notar señales que en ese momento parecían pequeñas, pero que ahora entiendo como advertencias claras de lo que estaba por venir. Fueron detalles que traté de ignorar porque quería evitar discusiones inútiles, y porque aún tenía la esperanza de que la convivencia familiar pudiera mantenerse en paz. Sin embargo, cada gesto traía detrás un mensaje que me dejaba inquieta durante horas, aunque no lo admitiera. Una de las primeras señales apareció cuando visitó la nueva casa por primera vez. En lugar de felicitarme por el esfuerzo o reconocer que había logrado algo importante, recorrió las habitaciones como si fuera una propiedad que conocía desde siempre. Caminó observando cada pared y cada mueble, y soltó comentarios disfrazados de sugerencias, diciendo que ciertas cosas no quedaban bien, que habría elegido otros colores, o que el espacio se veía medio vacío, como si tuviera autoridad sobre cómo debía organizar mi vida. No hice gesto alguno, porque pensé que era mejor no dar importancia a palabras que, al final, no afectaban mi hogar. O eso creía. Otra alerta llegó semanas después, cuando empezó a llamarme para preguntar a qué hora salía, qué hacía durante el día o si debía cambiar algo en la casa para mejorar el ambiente. No eran preguntas inocentes. Tenían un tono de supervisión, como si necesitara reportarle cada movimiento. Aunque intentaba sonar amable, su intención era evidente. Me di cuenta de que buscaba tener un pie constante en mis decisiones, incluso cuando no estaba presente. Guardé silencio una vez más, confiando en que al no entrar en conflicto, las cosas se acomodarían solas. Con el paso de los meses, surgieron situaciones más incómodas. De repente aparecía sin avisar, usando la excusa de que estaba cerca de la zona o que pasó a ver cómo iba todo. A veces traía bolsas con cosas que no necesitaba, como si quisiera llenar espacios que consideraba vacíos. Otras veces llegaba con una actitud que dejaba claro que venía a revisar, no a convivir. Cada visita terminaba con alguna crítica disfrazada de preocupación. Fingía que no me afectaba, pero por dentro comenzaba a sentir esa presión en el pecho que surge cuando alguien invade lo que debería ser un refugio. En varios momentos pensé en hablarlo con más firmeza, pero la reacción que imaginaba no me animaba a hacerlo. Preferí conservar la calma, porque no quería que mi hogar se convirtiera en un escenario de discusiones. Guardé la esperanza de que, si mantenía cierta distancia, esa actitud terminaría disminuyendo. Sin embargo, lo único que logré fue darle más espacio para avanzar sin frenos. La alerta más clara ocurrió un día en el que encontré objetos acomodados de manera diferente, incluso después de haber dicho que prefería que nadie moviera mis cosas. No pensé que fuera posible que alguien tocara mis pertenencias sin permiso, pero sus visitas sin aviso se volvieron tan frecuentes que ya no sabía cuándo había entrado o cuándo se había ido. Ese día comprendí que la invasión no solo era emocional, empezaba a ser física, directa, descarada. Aún así, continué conteniéndome, tratando de no ver el panorama completo porque no quería iniciar una guerra que me desgastara más de lo necesario. Lo más triste es que, en ese entonces, aún creía que las cosas podían mejorar. No tenía idea de que esas señales solo eran el inicio de algo mucho más grande, mucho más invasivo y, sobre todo, mucho más doloroso.
Lo que pasó después demostró que esas primeras alertas no eran simples molestias. Eran advertencias de que la tormenta estaba más cerca de lo que pensaba. Ese día empezó como cualquiera. Me desperté temprano, preparé café y abrí las ventanas como siempre hacía para sentir un poco de silencio antes de arrancar la jornada. Todo parecía normal, pero había una inquietud que no lograba sacudirme. Quizá fue el recuerdo de tantas visitas sin aviso, o tal vez esa sensación de que algo estaba por desbordarse. Aunque traté de ignorarlo, mi cuerpo ya sabía lo que mi mente todavía no aceptaba. Después de desayunar, salí a trabajar con la idea de regresar temprano para adelantar algunas cosas pendientes. Al llegar a casa por la tarde, noté algo extraño incluso antes de meter la llave. Las cortinas que yo misma había dejado abiertas en la mañana estaban cerradas. Ese detalle, tan pequeño y tan simple, me paralizó un momento. Sentí un calor incómodo en el estómago, porque sabía que yo no había cambiado nada. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, así que respiré hondo, giré la llave y empujé la puerta. Lo que encontré adentro todavía lo puedo ver con claridad. Sobre la mesa estaban varios trastes que no me pertenecían, junto con algunas bolsas que reconocí de inmediato. Eran de ella. Las había visto muchas veces. Había un olor diferente en la casa, como si alguien hubiera pasado horas ahí, moviéndose a su antojo. Mis cosas habían cambiado de lugar, y la tranquilidad que siempre sentí al entrar se mezcló con una sensación de invasión difícil de describir. Escuché pasos en el pasillo y mi corazón empezó a latir como si quisiera salir corriendo. Cuando apareció frente a mí, llevaba puesta una expresión de absoluta normalidad, como si no hubiera nada raro en estar dentro sin permiso. No mostró vergüenza ni sorpresa. Al contrario, se comportó como si la casa fuera suya desde hacía tiempo. Me dijo que había decidido acomodar algunas cosas para que el espacio se viera mejor, y lo mencionó con un tono tan seguro que me dejó sin voz por unos segundos. No supe qué responder al instante, porque estaba procesando lo que veía: varias cajas abiertas, ropa movida, la alacena reorganizada, mis documentos apilados en montones que ella había revisado sin ningún pudor. En ese momento entendí que ya no era una simple visita incómoda. Había cruzado una línea que jamás debió tocar. Mientras caminaba por la sala, me explicaba sus motivos como si todo fuera lógico. Decía que quería ayudar, que mi manera de acomodar las cosas no era práctica y que quizá yo necesitaba una mano extra. Cada palabra sonaba a justificación falsa, a una forma de disfrazar el control que venía acumulando desde hacía tiempo. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía un peso enorme, como si algo estuviera rompiéndose despacio. Lo peor llegó cuando me acompañó a la cocina y noté que había cambiado hasta el orden de mis gavetas. Nada estaba en su lugar. Ni siquiera tuvo el cuidado de dejar mis cosas donde las encontraba. Las movió para marcar territorio, como si quisiera dejar claro que podía hacerlo cuando quisiera. Ese momento fue decisivo, porque dejó de ser una molestia aislada para convertirse en una señal clarísima de que no tenía ninguna intención de respetar límites. Cuando intenté explicarle qué se había pasado, su reacción fue aún más desconcertante. Se rió con un gesto ligero y respondió que no debía exagerar, que ella solo quería lo mejor para la casa. Lo dijo así, sin referirse a mí en absoluto. Y en ese instante lo entendí todo. Jamás me había visto como dueña, ni como alguien con voz. Para ella, solo era una sombra habitando un lugar que pertenecía a su hijo, y por lo tanto, también a ella. Ese día fue la primera gran ruptura. Fue la prueba de que la invasión ya no era disimulada. Quiso demostrarme que tenía acceso, autoridad y permiso propio para hacer lo que quisiera. Yo sabía que ese momento iba a traer consecuencias. Y aunque todavía no veía el panorama completo, sentí que algo grande estaba por caer encima de mí. Algo que ya no podría ignorar. Después de aquel día en el que revisó mi casa sin avisar, pensé que la situación no podía escalar más. Me equivoqué. Lo que vino después fue una serie de invasiones tan constantes que parecía que estaba probando hasta dónde podía llegar sin que yo reaccionara con fuerza. Cada paso que daba sobre mi espacio se volvía más firme, más seguro y más descarado, como si hubiera decidido que mi silencio era una invitación para avanzar todavía más. En las semanas siguientes, las visitas sin aviso se volvieron casi diarias. Llegaba a cualquier hora, usando cualquier excusa para entrar, y cuando intentaba pedirle que me avisara antes, cambiaba el tema o hacía como si no hubiera escuchado. En varias ocasiones la encontré moviendo mis muebles para mejorar la circulación, abriendo mis cajones para acomodar mejor las cosas, o revisando mi refrigerador para decidir qué debía tirar y qué podía quedarse. Todo lo hacía con ese tono neutral que usaba para disfrazar el control,
como si cada movimiento fuera normal y yo exagerara por sentirme incómoda. La situación empeoró cuando empezó a traer cosas para instalarlas en espacios que yo había organizado durante meses. Colocaba sus artículos personales en el baño de visita sin preguntarme, dejaba sus cremas en mi tocador como si ya fueran parte del lugar, e incluso llegó a colgar una blusa suya en mi closet para no arrugarla, aunque su intención era dejar claro que podía tocar mi espacio más íntimo sin permiso. Mientras hacía todo eso, actuaba como si nada, conversando de cosas triviales, ignorando por completo que yo estaba ahí, incómoda y tratando de contener la frustración. En un intento por recuperar un poco de control, le pedí que me avisara antes de venir, que respetara mis horarios, que no moviera mis cosas sin consultarlo. La respuesta fue un gesto de indignación. Dijo que nunca imaginó que yo sería tan delicada, que solo buscaba ayudarme y que no entendía por qué reaccionaba así. De inmediato giró la situación para hacerme sentir culpable, como si yo fuera la problemática por defender mis límites. Ese día descubrí su verdadera estrategia. No necesitaba gritar ni ofender directamente. Su manera de invadir era más silenciosa pero igual de agresiva. Buscaba convertir mis necesidades en exageraciones para justificar su presencia. Y mientras más la ignoraba, más avanzaba. Otra señal grave ocurrió cuando encontré una copia de mi llave en su bolsa. No dijo quién se la había dado ni por qué la tenía. Solo dijo que era por si se ofrecía algo, como si mi casa fuera un lugar al que cualquiera pudiera entrar cuando quisiera. Sentí una mezcla entre miedo y enojo que me dejó sin aire. No supe cómo responder, porque sabía que cualquier reacción sería usada en mi contra. Aún así, hice lo posible por mantenerme firme y le pedí que no usara esa llave sin mi permiso. Prometió devolverla después, pero nunca lo hizo. La invasión se volvió tan evidente que llegaba a sentir que yo era quien estaba de visita en mi propio hogar. Había días en los que cambiaba la ubicación de mis cuadros, otros en los que movía mis documentos diciendo que los había encontrado fuera de lugar, y algunas veces incluso abría mis cajas personales y preguntaba por qué guardaba cosas que, según ella, no servían para nada. Cada comentario era una forma de decir que mi manera de vivir no tenía valor, que yo no tenía derecho a decidir sobre mi propio espacio. La situación llegó a un punto más delicado cuando decidió opinar sobre mis rutinas diarias. Me decía a qué hora sería mejor levantarme, qué comidas debía preparar, qué actividades debía cambiar porque, según su criterio, no eran productivas. Y mientras hablaba, caminaba por la casa como si ya fuera su territorio, sin detenerse a pensar en cómo me hacía sentir esa presencia tan constante y tan pesada. Lo más fuerte, sin embargo, fue cuando empezó a involucrar a mi esposo. Le decía que yo no manejaba bien la casa, que necesitaba más dirección y que quizá debía tomar las riendas porque, según ella, yo me estaba quedando corta. Esa manipulación lenta, disfrazada de preocupación, empezó a generar distancia entre nosotros. Yo sentía que el ambiente se tensaba cada vez más, como si estuviera caminando sobre un piso a punto de quebrarse. Y lo peor es que, a pesar de estar viviendo todo eso, todavía tenía la esperanza de que él viera lo que estaba pasando. Pero la invasión ya no era un simple comportamiento incómodo. Se había convertido en un patrón completo, una dinámica donde yo perdía cada vez más espacio, más voz y más control. Y sin darme cuenta, ese proceso me estaba llevando directo al día en el que ella finalmente cruzaría el límite final, ese que terminaría por romper lo que quedaba de calma en mi vida. Lo que vino después no solo fue impactante. También fue la última señal de que ya no podía seguir callando. Durante todo ese proceso, me repetía que en algún momento mi esposo vería lo que estaba pasando. Pensaba que bastaba con que observara su comportamiento para que entendiera el daño que estaba causando. Confiaba en que notaría las visitas constantes, las invasiones a mi espacio y las decisiones que tomaba sin consultar. Creía que, tarde o temprano, él también iba a sentirse incómodo con todo eso. Esa esperanza fue lo que me mantuvo tranquila por mucho tiempo. Pero lo que ocurrió después me llevó a una realidad muy distinta. Una tarde regresé del trabajo más cansada de lo normal. El ambiente en la casa se sentía pesado, como si algo estuviera esperando a punto de explotar. Al entrar, escuché voces en la sala. Él y su mamá hablaban en un tono bajo, pero reconocí de inmediato esa mezcla de queja y juicio que tantas veces había escuchado de parte de ella. Al acercarme, noté que estaban revisando mis cosas otra vez, papeles acomodados de manera diferente, cajas movidas, la mesa llena de objetos que yo había guardado porque eran personales. Sentí una punzada en el pecho, porque su presencia estaba ahí, tan fuerte como siempre, y la de él ya no se sentía como apoyo, sino como parte del problema. Cuando pregunté qué estaba pasando, se miraron entre ellos.
Él tomó aire como si estuviera a punto de decir algo muy importante, y entonces soltó una frase que todavía me pesa. Que lo mejor sería dejar que su mamá tomara un papel más activo en la casa, porque sabe lo que hace y quiere ayudar. Esa frase cayó sobre mí como un balde de agua helada. No solo ignoró todo lo que había vivido, sino que también justificó cada una de sus acciones. Intenté explicarle que sus invasiones no eran ayuda, que mover mis cosas sin permiso no era apoyo, y que las visitas constantes me estaban agotando. Pero no quiso escuchar. Dijo que yo estaba siendo exagerada, que debía valorar el esfuerzo que ella hacía por el bien del hogar. Ese momento marcó un antes y un después, porque entendí que no solo estaba lidiando con una suegra controladora, sino también con un esposo que prefería evitar conflictos a costa de mi tranquilidad. Sentí que mi voz se apagaba frente a los dos, como si mis necesidades fueran menos importantes que su comodidad. La situación fue empeorando con los días. Cada vez que intentaba hablar del tema, él se molestaba y decía que estaba creando problemas donde no había. Cuando intentaba poner límites claros, su reacción era defenderla o minimizar lo que yo sentía. Decía que estaba estresada, que debía relajarme, que no era para tanto. Mientras más intentaba hacerme escuchar, más lejos me sentía de él. La decepción más grande llegó una noche, cuando encontré a ambos revisando mis cuentas, mis gastos y mis papeles personales sin mi permiso. Ella justificó su acción diciendo que quería organizar mejor las cosas, pero lo que me destrozó fue ver que él había permitido que pusiera las manos en algo tan íntimo. Ese instante me dejó sin palabras. Fue como si mi privacidad hubiera desaparecido por completo, y lo peor es que ni siquiera parecía que los dos entendían la gravedad de lo que habían hecho. La distancia emocional entre nosotros creció tanto que empecé a sentir que vivía con dos personas que no me veían como parte del hogar, sino como un estorbo que debía adaptarse. Cada conversación terminaba igual, yo intentando explicar cómo me sentía, y él tomando su postura sin mover un centímetro. No hubo comprensión. No hubo apoyo. No hubo un solo gesto que mostrara que estaba dispuesto a defenderme frente a lo que estaba pasando. Esa falta de respaldo fue lo que más me dolió. Nunca imaginé que la persona que prometió acompañarme sería la misma que voltearía la mirada para no incomodarse. Ese abandono silencioso fue el empujón final hacia una verdad que me resistía a aceptar. Estaba completamente sola en esa situación, y si quería recuperar mi vida, tendría que actuar sin esperar que alguien me defendiera. Lo que ocurrió después terminó de abrirme los ojos. Y fue ahí donde todo cambió. Después de esa noche en la que revisaron mis cuentas sin permiso, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue un estallido, ni un enojo repentino. Fue una sensación silenciosa, como si mi cuerpo supiera que debía prepararse para algo más grande. Comencé a observar cada detalle, cada frase, cada movimiento, porque ya no podía confiar en nada de lo que ocurría en mi casa. Tampoco podía confiar en la versión que me daban, ni en la aparente armonía que intentaban mostrar cuando les convenía. Durante varios días me dediqué a mantener la calma. No porque quisiera reconciliación, sino porque necesitaba claridad. Empecé a notar que cada vez que mi esposo salía a hablar por teléfono, bajaba la voz o se movía a otra habitación. Cada vez que su mamá llegaba con bolsas, traía documentos dentro que escondía rápidamente si yo entraba a la sala. Esa actitud constante de ocultar cosas me hizo sospechar que había algo más profundo detrás de toda esta invasión, algo que ninguno de los dos quería que descubriera. Una tarde, mientras acomodaba unos papeles que habían dejado regados sobre la mesa, encontré un sobre arrugado entre varias hojas que no reconocía. Lo tomé sin pensarlo mucho y lo abrí. En su interior había una copia de una solicitud dirigida a una institución financiera, un documento donde aparecía mi nombre junto al de mi esposo, como si ambos hubiéramos pedido autorización para un trámite sobre la propiedad. La fecha no coincidía con ningún movimiento mío. Yo nunca había firmado nada parecido. Sentí como me temblaban las manos. Revisé el documento con más cuidado y descubrí algo que me dejó sin aire, una firma que intentaba parecerse a la mía, pero que tenía detalles que solo alguien que no me conoce tan bien podría pasar por alto. Esa falsificación abrió un hilo que ya no pude ignorar. Hice varios montones con los papeles que ellos habían movido días antes. Busqué con paciencia, tratando de que no me dominaran los nervios. Entre facturas, notas antiguas y copias de documentos sin importancia, encontré más solicitudes relacionadas con la casa. Algunas estaban firmadas por él, otras incluían datos que yo jamás habría proporcionado. Cada descubrimiento era un golpe directo, porque confirmaba que la invasión no era emocional ni doméstica, tenía un objetivo claro. En uno de los montones encontré lo que terminó de derrumbar cualquier duda.
Era un contrato preliminar donde aparecía la propiedad descrita como parte de un supuesto patrimonio familiar. En ese documento, mi nombre aparecía en un segundo plano, casi como si figurara solo para dar la impresión de legalidad, mientras que la persona que figuraba como beneficiaria principal era ella. Ese papel tenía la fecha de la semana anterior. Todo estaba ocurriendo a mis espaldas mientras yo seguía intentando mantener la paz. La sensación de traición fue tan fuerte que tuve que sentarme para no perder el equilibrio. No podía entender cómo habían llegado tan lejos. No se trataba solo de mover mis cosas o de entrar sin permiso. Estaban intentando apropiarse de algo que yo había construido con años de trabajo. Y lo estaban haciendo de una forma tan fría que ni siquiera buscaron ocultarlo del todo, simplemente creían que jamás revisaría nada. La siguiente pieza del rompecabezas llegó de una forma inesperada. Cuando revisé mi correo electrónico, encontré mensajes que no reconocía como propios. Resultó que alguien había abierto solicitudes con mi cuenta sin que yo lo supiera. Habían cambiado fechas, aprobado revisiones y enviado información que yo nunca autoricé. Todo eso formaba un plan completo. Uno en el que yo quedaba fuera. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la sala, mirando hacia la puerta como si en cualquier momento fueran a entrar para seguir acomodando mi vida a su conveniencia. Esa espera silenciosa se convirtió en una confirmación dolorosa. Ya no podía confiar en nadie dentro de ese entorno. Y lo que más me estremeció fue entender que la invasión que vivía no era improvisada. Estaba pensada, organizada y ejecutada paso a paso. Cuando terminé de revisar todo, me di cuenta de que la falsificación de mi firma no era un error impulsivo. Era parte de algo más serio. Su comportamiento invasivo tenía un propósito: quitarme mi hogar sin que yo lo notara hasta que fuera demasiado tarde. Ese descubrimiento fue la pieza final que necesitaba. En ese momento supe que ya no tenía tiempo para esperar una reacción o una disculpa. Tampoco podía seguir confiando en que la situación se resolvería con una conversación. Lo que había encontrado no solo me abrió los ojos, también me mostró el camino que debía seguir. La decisión que tomé después cambiaría por completo el rumbo de esta historia. Y nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de pasar. Desde el momento en que encontré esos documentos falsificados, algo dentro de mí comenzó a moverse de una manera que no había sentido antes. No fue un impulso de enojo ni una reacción desesperada, surgió una claridad distinta, como si mi cuerpo entendiera que había llegado al límite. Pasé horas revisando cada papel y cada firma, tratando de asimilar que la invasión que vivía no era un conjunto de descuidos, sino un plan armado para dejarme sin lo que construí con años de trabajo. Esa certeza cayó sobre mí con un peso que me dejó sentada en silencio, observando cómo mi hogar ya no se sentía como un refugio. Mientras veía los contratos sobre la mesa, recordaba todas las veces que intenté mantener la paz, cada discusión que evité y cada gesto que dejé pasar con tal de no generar un ambiente más tenso. Pensaba que la calma podía protegerme, que la paciencia evitaría que las cosas escalaran, que bastaría con hablar para que las fronteras se respetaran. Sin embargo, cada decisión silenciosa que tomé se convirtió en un espacio que otros ocuparon sin ningún respeto. Esa idea me golpeó de lleno, porque entendí que los límites que no defendía ahora estaban siendo pisoteados sin remordimiento. Pasé tanto tiempo confiando en que las cosas mejorarían que no noté cuando dejé de escucharme a mí misma. En medio de esa reflexión, llegaron los recuerdos de todas las señales que ignoré, las visitas sin aviso, las cosas movidas, los comentarios disfrazados de ayuda, las explicaciones incompletas, las disculpas vacías y la forma en que mi esposo prefería mirar hacia otro lado para evitar cualquier conflicto. Cada uno de esos momentos regresó a mí con una fuerza que me hizo ver lo ingenua que fui al creer que todo se arreglaría solo. Mientras más pensaba, más claro se volvía el panorama. No estaba frente a un simple desacuerdo familiar ni a un choque de carácter. Enfrentaba un intento directo por desplazarme de mi propio espacio, un movimiento calculado que incluía la manipulación de documentos, el acceso a información personal y la intervención en decisiones que solo me correspondían. Esa comprensión terminó de romper cualquier esperanza de que mi esposo reaccionara a tiempo. Su postura distante y su silencio constante lo colocaban del lado contrario al mío, aunque él nunca lo admitiera. Después de ver todo eso, llegó un momento en el que dejé de esperar una explicación o una disculpa. No podía pedir apoyo a alguien que había elegido la comodidad antes que la justicia. No podía seguir confiando en que él vería la gravedad de lo que estaba pasando cuando ya había ignorado tantas señales. Esa verdad me atravesó de una forma tan directa que me dejó sin fuerza para llorar. En lugar de angustia, sentí una calma inesperada, como si finalmente hubiera aceptado algo que llevaba resistiendo por mucho tiempo.
En ese silencio profundo surgió la frase que marcó mi punto de quiebre: si quería salir de esa situación, tendría que hacerlo por mí misma. Todo cambió a partir de ahí. Esa idea no trajo miedo ni dudas. Trajo determinación. No importaba cuánto desgaste emocional hubiera cargado, ni cuántas veces me hicieron sentir que exageraba, ni cuántas conversaciones fallidas había intentado. Había llegado la hora de tomar decisiones que no dependieran de nadie más. Me levanté de la mesa con una sensación distinta. Caminé por la casa y observé cada rincón que cuidé con tanto esfuerzo. Cada detalle reflejaba años de sacrificios, de sueños propios, de metas que alcancé sin pedir nada a nadie. Ver esos espacios movidos por otras manos despertó algo que ya no podía callar. No se trataba solo de defender un lugar físico, se trataba de recuperar mi voz, mi dignidad y la tranquilidad que estaba desapareciendo a pasos acelerados. Ese recorrido por mi propia casa me hizo entender que la invasión no había sido un accidente ni una confusión. Había sido una decisión repetida, sostenida y justificada por quienes debieron cuidarme. Y aunque esa verdad dolía, también me dio la fuerza que estaba buscando. Finalmente entendí que no podía seguir esperando un cambio que nunca llegaría. Ese fue mi quiebre. No un final, sino el inicio de la versión más firme de mí misma. En ese instante, supe cuál sería mi siguiente paso. Y lo que hice después abrió el camino hacia el giro que cambiaría toda esta historia para siempre. Con esa certeza firme que surgió después de recorrer mi casa, apareció una calma distinta que no había sentido en mucho tiempo. En lugar de quedarme atrapada en el enojo o en la decepción, mi mente comenzó a organizarse de una forma sorprendentemente clara. Era como si todo el dolor de los últimos meses se hubiera transformado en una decisión madura, tranquila y llena de determinación. Desde ese momento entendí que no podía dar un solo paso más sin tener un plan. Esa necesidad de actuar por mí misma se convirtió en la guía que había estado esperando sin saberlo. Pasé horas revisando cada documento que encontré, no para seguir lamentándome, sino para identificar exactamente qué habían hecho y hasta dónde habían llegado. Cada hoja me revelaba algo nuevo, y aunque dolía ver todo lo que habían movido a mis espaldas, también me daba la información que necesitaba para tomar una acción concreta. Esa revisión meticulosa me llevó a encontrar inconsistencias, firmas alteradas y solicitudes que jamás autoricé, lo que confirmaba que tenía suficiente evidencia para protegerme. Después de ordenar los papeles y separar lo que me serviría, me quedé un momento más sentada en silencio. No pensaba en ellos. No pensaba en su traición. Pensaba en mí, en lo mucho que había callado, en la forma en que permití que todo se acumulara, y en el punto exacto donde dejé de reconocer mi propio hogar. Esa reflexión me dio la fuerza necesaria para tomar el teléfono sin temblar. Busqué el contacto de una persona que conocía desde hace años y en quien siempre confié por su manera directa de manejar las cosas. Durante un tiempo dudé en pedir ayuda, porque me había acostumbrado a resolver mis problemas sola, pero esta situación era distinta. No se trataba de orgullo, se trataba de seguridad y de recuperar lo que me había costado tanto construir. Cuando hice la llamada, mi voz salió firme, sin rastro de duda. Expliqué parte de lo que estaba ocurriendo y pedí una reunión lo antes posible. Esa conversación marcó la primera decisión verdadera desde que todo comenzó. Una vez concretado ese paso, reuní toda la documentación en una carpeta que mantuve bajo llave. No quería correr ningún riesgo. Sabía que cualquier descuido podía volverse en mi contra, especialmente porque no tenía idea de qué más habían planeado. Mientras guardaba todo, sentí que algo dentro de mí se acomodaba de nuevo, como si por fin estuviera recuperando un pedazo del control que había perdido. Después de preparar los documentos, tomé otra decisión importante. Revisé cada una de mis contraseñas, cancelé accesos, cambié claves y protegí toda la información que existía a mi nombre. No sabía hasta dónde habían querido llegar, pero no iba a permitir que siguieran manipulando mi vida como si fuera algo que podían mover cuando les convenía. Ese proceso me dio una sensación inesperada de seguridad, porque por primera vez en mucho tiempo estaba actuando sin miedo, guiada únicamente por mi propio instinto. Antes de terminar la noche, escribí una lista con todo lo que debía resolver en los próximos días. No era una lista de deseos ni de metas, era un mapa para salir de la situación en la que me encontraba. Cada punto tenía un propósito claro y cada decisión que agregaba reforzaba la certeza de que había tomado el camino correcto. Cuando terminé esa lista, respiré hondo. Sabía que lo que vendría no sería sencillo, porque estaba a punto de confrontar una manipulación que llevaba meses creciendo. Sin embargo, por primera vez desde que todo empezó, ya no sentía miedo. Estaba lista.
Lo que hice después fue el paso que abrió la puerta al giro más fuerte de toda esta historia. Nadie imaginaba que yo tenía algo preparado. Y mucho menos podían prever lo que estaba por descubrirse en los días siguientes. Después de organizar cada documento y asegurar toda mi información, llegó el día de enfrentar lo que llevaba semanas acumulándose sobre mis hombros. No dormí bien, pero aún con el cansancio encima, amanecí con esa misma claridad que me acompañó desde la noche anterior. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. No podía dar marcha atrás. Guardé la carpeta con los papeles, revisé todo 2 veces y me dirigí al lugar donde había agendado la reunión. Cada paso que daba me recordaba por qué estaba haciendo esto y cuánto necesitaba recuperar mi vida. La reunión no fue larga, pero sí decisiva. Expliqué la situación con detalle, mostré las firmas falsificadas, las solicitudes hechas sin mi permiso y los documentos donde mi nombre aparecía casi borrado. Quien me atendió revisó todo con paciencia, y después de unos minutos, y confirmó lo que yo ya sabía, no solo estaban manipulando información, sino que también habían cometido faltas graves que podían tener consecuencias legales. Esa confirmación no me dio miedo, me dio fuerza. Con el apoyo adecuado, preparé las acciones necesarias y establecimos los pasos que debía seguir. La tranquilidad que sentí al salir de esa oficina fue tan grande que por un momento me detuve en la acera, respiré hondo y dejé que el aire fresco me recordara que no estaba sola, aunque ellos quisieran hacerme creer lo contrario. Ese día entendí que defenderme no era un acto de guerra, sino una forma de decirme a mí misma que merecía respeto. Horas después, regresé a casa con una determinación distinta. Esperaba encontrar silencio, pero al abrir la puerta me topé con una escena que ya conocía demasiado bien, su presencia en la sala, hablando como si fuera la dueña del espacio, revisando cosas que no le pertenecían. Ni siquiera me vio entrar. Estaba tan concentrada en justificar por teléfono los cambios que pensaba hacer que no notó cuando me acerqué. Unos minutos más tarde, mi esposo llegó y la actitud de ambos hizo evidente que algo habían estado planeando sin mí. Ese ambiente denso que tantas veces había intentado ignorar volvió a instalarse en el aire. Sin embargo, yo ya no era la misma que se quedaba callada para evitar conflictos. Con voz firme pedí que se sentaran, porque había algo importante que debían escuchar. Lo hice sin gritar, sin temblar y sin caer en provocaciones. Solo necesitaba que escucharan lo que nunca esperaron oír. Cuando saqué la carpeta y la coloqué sobre la mesa, noté cómo la expresión de ambos cambió por completo. Ya no se veía la seguridad arrogante de los últimos días. Apareció un nerviosismo que intentaron disimular sin éxito. Les pedí que revisaran los documentos conmigo. No dije una sola palabra de más. Solo señalé cada firma falsificada, cada solicitud hecha sin autorización y cada movimiento que realizaron manipulando mi información personal. La tensión en la habitación creció como una sombra que lo cubría todo. Mientras avanzábamos por los papeles, sus rostros fueron perdiendo color. Intentaron justificarse, primero con explicaciones débiles, luego con frases incoherentes que solo empeoraban su posición. Pero nada de lo que dijeran podía cambiar lo que estaba frente a ellos: pruebas claras, contundentes, irrefutables. El golpe más fuerte llegó cuando revelé que ya había llevado el caso a manos de una autoridad. Esa frase cayó sobre ellos como un terremoto. Mi esposo abrió la boca para responder, pero las palabras no le salieron. Su mamá se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera creer que la situación se había salido de su control. Ya no tenían margen para manipulación. Ya no tenían espacio para girar la culpa hacia mí. Todo estaba expuesto. Poco después, tocaron la puerta. El sonido retumbó en la sala como un eco profundo que ninguno de los dos esperaba. Cuando abrió, se encontró con la presencia que menos imaginaba ver, una figura externa, seria y directa, alguien que venía a dar seguimiento a lo que yo había denunciado esa misma mañana. Su expresión cambió de inmediato. La seguridad que había tenido durante meses se derrumbó en cuestión de segundos. La conversación fue breve pero suficiente. Se les explicó que ciertas acciones tenían consecuencias, que habría seguimiento, que ya no podían evadir responsabilidades. Cada palabra era una chispa que encendía el miedo que intentaban esconder. Esa presencia en la puerta fue el golpe de realidad que ninguno de los dos anticipó. Primero hubo silencio. Luego, una tensión tan densa que parecía llenar toda la casa. Finalmente, un reconocimiento inevitable. Habían cruzado líneas que no podían deshacer. Mientras observaba sus reacciones, entendí que ese era el momento que llevaba tanto tiempo esperando. No buscaba venganza. No buscaba humillar. Solo necesitaba justicia. Y por fin había llegado.
Lo que ocurrió después marcó el inicio de su caída. La presencia de esa autoridad en la puerta cambió el ambiente de una manera que nunca había visto. Durante meses soporté miradas de juicio, comentarios disfrazados y actitudes cargadas de superioridad, pero en ese instante todo se volteó sin que yo tuviera que levantar la voz. Observé cómo el rostro de ella perdía seguridad a pasos acelerados, y cómo el silencio que se formó entre los tres revelaba una verdad que hasta entonces habían querido ignorar: ya no tenían control sobre nada. La explicación oficial continuó unos minutos más, y cada palabra que escuchaban parecía pesarles más que la anterior. Intentaban mantener la postura, pero la tensión los traicionaba. Mi esposo trató de interrumpir para suavizar la situación, aunque su discurso salió tembloroso, sin dirección y sin esa firmeza que solía mostrar cuando me invalidaba. Intentó justificar cada movimiento, pero quedó claro que ni siquiera él creía sus propias palabras. Mientras hablaba, buscaba mi mirada como si esperara que lo rescatara, aunque ya no tenía nada que ofrecerle. Me quedé firme, tranquila y consciente de que aquel momento no era producto del azar, sino el resultado de cada paso que di para defenderme. Su mamá se quedó sin aire, incapaz de sostener la máscara que había usado por tanto tiempo. Intentó acercarse a la persona que había llegado, diciendo que todo había sido una confusión y que jamás tuvo intención de perjudicarme. Sin embargo, cada frase que pronunciaba la hundía más, porque no podía negar los documentos, las firmas alteradas y las decisiones que tomó sin mi consentimiento. Su tono cambió de la arrogancia a la súplica, de la seguridad a la ansiedad, y de la imposición al miedo claro de enfrentar las consecuencias. Cuando la autoridad mencionó que habría seguimiento formal, su expresión se desmoronó por completo. Cambió de postura varias veces, movió las manos como si buscara algo que la sostuviera y finalmente se echó hacia atrás, derrotada. Quiso volver a tomar control de la situación diciendo que todo lo hacía por el bien de su hijo, pero la frase se escuchó vacía, fuera de lugar, sin fuerza alguna. Ese intento desesperado por justificarse mostró lo que siempre estuvo detrás de su conducta: la incapacidad de aceptar que había cruzado límites graves y que el peso de sus acciones había llegado a su propio descanso. Mi marido, por su parte, intentó decir que no sabía lo que ella estaba haciendo, aunque los documentos y los mensajes dejaban claro que estaba al tanto de todo. El temblor en su voz lo traicionaba. No podía sostener una mentira tan grande frente a pruebas tan directas. A cada explicación que daba, la persona que nos acompañaba le hacía una pregunta más precisa, una que su versión no lograba cubrir. La tensión creció hasta el punto de que ya no pudo seguir hablando. Bajó la mirada y se quedó callado, enfrentando una realidad que nunca imaginó que llegaría hasta ese extremo. Después de esa conversación, recibieron instrucciones específicas sobre los pasos que debían seguir. La autoridad se retiró dejando un silencio pesado que parecía golpear las paredes. Ninguno de los dos se movió al principio. Ella respiraba entrecortado, y él permanecía inmóvil, mirando la carpeta sobre la mesa como si no entendiera cómo había llegado tan lejos. Yo me mantuve de pie. No dije nada. Solo observé cómo la verdad se acomodaba finalmente entre nosotros, sin espacio para manipulaciones ni excusas. Unos minutos después empezó el intento desesperado por revertir lo inevitable. Ella me dijo que lo había hecho por preocupación, tratando de que su voz sonara dulce, aunque el miedo la quebraba. Me pidió que entendiera su situación, que no hiciera más grande el problema, que todas las familias pasaban por conflictos y que no valía la pena arruinar la relación. Mientras hablaba, noté cómo buscaba que yo retrocediera, que dudara, que volviera a ser aquella mujer que callaba para no causar tensión. Pero esa versión de mí ya no existía. Mi esposo intervino con una mezcla de culpa y nervios, intentando convencerme de que podríamos arreglar todo en casa, como si nada de lo que habían hecho fuera tan grave. Dijo que no quería problemas legales y que él podía poner orden si les daba otra oportunidad. Cada palabra era una súplica, pero no por amor o justicia, sino por miedo a enfrentar consecuencias que pensaban evitar para siempre. Ese momento me permitió verlos tal cual eran: dos personas acostumbradas a controlar sin rendir cuentas, dos voluntades que actuaban desde la comodidad de su posición, dos individuos que nunca imaginaron que yo sería capaz de defenderme de verdad. La caída no fue dramática, no hubo gritos ni escenas exageradas. Fue una caída lenta, inevitable y profundamente clara. Ambos entendieron que habían cruzado una línea que no podían borrar. Me acerqué a la mesa y tomé la carpeta. Ellos me siguieron con la mirada, esperando que dijera algo. Y fue ahí cuando pronuncié la frase que llevaba días formándose dentro de mí, una que salió con calma, sin rencor, sin carga innecesaria. Hasta aquí. No vuelvo a permitir que decidan por mí.
Esa frase cerró cualquier espacio para manipulaciones. La reacción que tuvieron lo confirmó todo. El final de esa escena marcó el inicio de mi renacimiento. Ese momento en el que dije hasta aquí, marcó un cambio profundo dentro de mí. No fue una frase lanzada por impulso, fue la conclusión de todo un camino lleno de silencios, límites ignorados y decisiones que otros tomaron como si mi vida fuera un terreno disponible. Después de pronunciarla, algo se acomodó en mi interior, como si al fin recuperara una parte que había perdido sin darme cuenta. La casa quedó en silencio durante un largo rato. Ese silencio no era el mismo que antes me asfixiaba, ahora tenía un significado distinto. Me daba espacio para respirar, para pensar y para comenzar a reconstruirme desde un lugar que ya no dependía del miedo ni de la necesidad de agradar. Mientras recogía mis documentos, comprendí que esa decisión no solo ponía fin a un abuso, sino que también abría la puerta a una vida donde yo sería la única que definiera mis pasos. En los días siguientes tomé varias decisiones con una claridad que nunca había sentido. Organicé mi espacio de nuevo, moví los muebles a mi gusto y recuperé cada rincón que había sido invadido. Esa acción tan simple se convirtió en un ritual de recuperación, un recordatorio de que mi hogar siempre había sido mío y que nadie tenía derecho a adueñarse de lo que construí con tanto esfuerzo. Cada cambio que hacía traía una sensación de alivio, como si estuviera limpiando no solo mi casa, sino también todo lo que había cargado en silencio. También establecí nuevas reglas internas. Aprendí a escuchar mis propias emociones sin minimizar lo que sentía, a poner límites sin disculparme y a confiar en mis decisiones sin esperar aprobación. Fue un proceso lento, pero con cada día que pasaba notaba cómo regresaba esa versión de mí que siempre quise ser, firme, consciente y dueña de mi propio espacio. Mi relación con mi esposo cambió de forma definitiva. Después de lo sucedido, tomé distancia emocional y, por primera vez, dejé de justificar comportamientos que me lastimaban. No fue una decisión impulsiva, simplemente entendí que no podía seguir caminando al lado de alguien que no supo acompañarme cuando más lo necesitaba. Esa distancia se volvió parte de mi renacimiento. Durante todo ese proceso, descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. Una fuerza que no nació del enojo, sino de la certeza de que merecía vivir en paz. Merezco tranquilidad, merezco respeto y merezco un hogar donde mis decisiones valgan tanto como mi esfuerzo. Esa conclusión me acompañó mientras reconstruía cada hábito, cada espacio y cada parte de mí que había quedado herida. Al final, me di cuenta de que no había perdido nada. Lo que realmente sucedió fue que abrí los ojos. Entendí que mi valor nunca dependió de la aprobación de otros y que la dignidad no se negocia, se protege. Ese fue mi renacimiento, recuperar mi voz, mi casa y mi vida sin miedo. Lo que vino después solo confirmó que estaba en el camino correcto. Desde ese día, cada vez que abro la puerta de mi casa, recuerdo la escena que alguna vez me congeló, aquella mujer entrando con maletas como si todo le perteneciera. Ahora esa imagen ya no me provoca miedo ni tensión, se convirtió en la prueba más clara de lo que superé. Hoy camino por mi propio hogar con una seguridad distinta, una que nació del límite que puse y de la verdad que defendí sin temblar. Mientras cierro la puerta detrás de mí, pienso en la frase que dijo con tanta soberbia al intentar cruzar mi entrada. Y aunque su voz ya no resuena en estas paredes, la respuesta que descubrí a través de todo este proceso sigue viva en mí. Mi casa nunca fue de quien gritó más fuerte, sino de quien tuvo el valor de protegerla. Ese es el eco final de mi historia. Una historia que empezó con invasión y terminó con libertad.